¿Y quiénes son los personajes principales de Primera de Samuel? Saúl y David. Eso, hasta ahora vamos tres personajes. El primero era, obviamente, Samuel. El segundo era el rey Saúl. Y ya la semana pasada introdujimos al nuevo personaje importante de estos libros, que es el rey David. ¿Cierto? Antes de empezar, entonces, les pido que por favor inclinemos un momento nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos llegar, Señor, temprano aquí a la iglesia para estudiar, Señor, tu palabra. Te ruego, Señor, que seas permitiendo que estos temas que vamos a estar estudiando el día de hoy sean tu bendición para nuestra vida, Señor. Que podamos salir con algo nuevo, Señor, el día de hoy, porque sabemos de que tu palabra nunca llega vacía, Señor. Te pido, Señor, que seas también bendiciendo a los hermanos que por diversas situaciones no han podido, Señor, venir el día de hoy, ya sea por desánimo o por temas de salud. Sea, Señor, animándolos y ayudándolos, Señor, donde sea que estén, y que independiente de donde estén, Señor, y la situación en la que estén, Señor, que te estén buscando el día de hoy, Señor, que estén sacando un tiempo para alabarte, Señor, y para estudiar tu palabra. Te pongo, Señor, en tus manos este culto, Señor, y también este estudio que vamos a dar el día de hoy. Y eso te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Listo, entonces, y rápidamente, sabemos de que Samuel fue el último juez, que hubo una época antes de que empezaron a haber reyes, que los jueces eran quienes ayudaban a guiar al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero el pueblo dijo, no, usted no es un rey, y Samuel fue el último que hizo su trabajo como juez, porque a partir de ahí ya Saúl tomó el mandato como rey, ¿cierto? Y más adelante David también va a tomar ese mandato. Vemos de que eso sucedió más o menos por el año 1000 antes de Cristo, y sabemos de que el tema principal de este libro va por el rey Saúl, pero ahora también vemos que va por el rey David. ¿Cierto? Veíamos de que en la época de Saúl, ¿cierto? Esta área moradita era todo el reinado que logró, pues en la tierra que logró controlar Saúl en ese tiempo su reinado. Pero me encontré un mapa bien chévere que muestra la diferencia entre cómo fue el territorio que controlaba Saúl, que era el moradito, con respecto al que terminó controlando el rey David, que era el verde, ¿cierto? Entonces vemos de que David realmente hizo un muy buen trabajo más adelante, vamos a ver, como rey, ¿cierto? Pero bueno, esa es una curiosidad nada más. El día de hoy vamos a estar estudiando el tema que dice Saúl tiene celos de David, ¿cierto? Y está bien, entonces, que Saúl tiene celos de David, ¿cierto? Luego David, yerno de Saúl, y por último el pacto de David y Jonatán, ¿cierto? Y la verdad central para el día de hoy, para que la estemos pensando durante la clase, dice: los celos son un sentimiento que destruye a quien lo posee y al objeto de él. ¿Cierto? O sea, cuando uno empieza a tener celos, eso no es una cosa pues que sea buena, ¿cierto? Siempre los celos van a traer daño, ¿cierto? Porque son destructivos. ¿Sí? Y de hecho es un sentimiento, pero es una actitud del individuo. Afecta tanto a hombres como a mujeres, a diferentes edades. Y es el deseo de poseer. Entonces lo tengo y me vuelvo en ese egocentrismo y me llevo una cantidad de sentimientos porque es un detonante. Y obviamente en la historia que vamos a ver hoy, pues pobrecito del rey Saúl, pues sintiendo celos de David, pero sí, son un sentimiento que destruye. Claro, y vamos a ver que los celos no solamente son temas de pareja, los celos también son temas de que es que fulanito se quedó con el puesto que era mío. Entonces uno cree que es que las cosas son de uno. O sea que también eso no era tanto los celos, sino como la teoría de que David iba a poseer el puesto de... Vamos a ir viendo, porque la envidia también está ahí. Sí. Yo creo que ese tipo de celos es más bien de algo que diga que es. Lo que pasa es Porque celar es más bien cuidar lo que usted posee. claro, pero hay el error, y ya, digamos, es creer que es que uno es dueño de cosas, ¿no? Dios nos da la posibilidad de administrar cosas, pero de allá decir que uno es dueño de algo, porque ¿quién fue el que le dio el reino a Saúl? Dios. Y si Dios definía, es que usted ya no va a tener el reino, sino que lo va a tener David. Entonces, Saúl tenía una razón real para sentir celos. Realmente no. Y que hay algo, muchachos, y es que los celos son sinónimo de desconfianza, De desconfianza. y de falta de seguridad. Por ejemplo, más que todo cuando se orienta
hacia lo que es la parte de las relaciones, porque casi que la gente diría, no, es que es el celo que el novio tiene con la novia, o que la novia celosa, tóxica, no, pero es que es mucho más amplio. Y los celos son eso, son la manifestación de inseguridad y desconfianza. No confío, y entonces si no confío en el otro, entonces cualquier mirada, cualquier cosa llena a la persona de algo malo, es que lo destruye. Uno tiene vida y celoso sufre por todas Y él partes. dice, Dios dio, Dios quitó. Dios quitó. Sí. ¿Y quién dijo eso? No, se lo dijo David. David, y lo dijo en una escena que más adelante en el futuro vamos a estudiar, y es cuando él perdió a un hijo que fue nacido de un pecado que Eso hizo también David. digo, sí, es que También. en varias lugares está. Sí. Listo, entonces vamos primero a ver el primer tema que dice Saúl tiene celos de David. Parte de los pasajes ya los leímos, entonces solo vamos a entrar como en los versículos importantes. Y es que, claro, veíamos de que venía David de haber vencido a Goliat, ¿cierto? Entonces, obviamente todo el pueblo emocionado dijo, uy, es que cuántos días llevaba Goliat encima del pueblo machacándolos, diciéndoles, mándenme en alguno. ¿Sí recuerdan? 40 días. Llevaban 40 días todos los días, en la mañana y en la tarde, diciéndoles, mándenme pues alguno para pelear. Y todo el pueblo era muerto de susto porque no sabían a quién mandar. Y el filisteo llegaba y todos le corrían, o sea, ninguno se le quería meter porque era un gigante. Si es que Goliat medía 2 metros con 38, o sea, Muy grande. gigante, todo el mundo estaba demonizado. Exacto. Y claro, cuando David vence a Goliat, le corta la cabeza y el pueblo de Israel logra, ¿cómo se dice?, conquistar ya entonces a los filisteos. Entonces, claro, resulta que cuando ya llega el momento de celebración, las personas cantaban, decía en el versículo 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Pues entonces eso inmediatamente puso a Saúl en una situación en la que el man decía, venga, ¿cómo así? O sea, que yo no soy el rey y le están dando más alabanzas al otro muchachito este, ¿cómo así? ¿Cierto? Y también recordemos cómo estaba la vida espiritual de Saúl en ese momento. Estaba mal. ¿Y por qué estaba mal? Exacto. Y no solo eso, sino que tenía un espíritu malo, y cuando habla del espíritu malo no es que lo poseía pues un espíritu así que era, no, sino que era un estado de ánimo de locura. El man no se hallaba, a veces le daban quizás hasta lo que llamaríamos hoy ataques de pánico. Pues ese hombre espiritualmente estaba muy mal, y eso hacía que en esas situaciones de locura, porque se volvía loco, pues intentó varias veces, ahí leímos, intentó matar a David. ¿Y cómo lo intentó matar? Una lanza, tratando de clavarlo ¿a dónde? Quería exaltar. Listo, entonces continuemos leyendo. Bueno, un pequeño detalle en esta parte, y es que cuando veamos que el versículo 14 es bien importante, leamos. Ya leemos un poquito desde el 12. Dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Qué significa esto? Que Saúl era consciente que él estaba mal, y él veía en David que Dios lo ayudaba. Entonces él también decía, me muero de ganas de sacar a este muchachito de estas cosas, pero la verdad es que Dios está con él. Entonces es muy difícil porque él pudiera tratar de sacarlo, pero cada vez que lo trataba de sacar, antes la cosa de David iba mejor y a Saúl le seguía yendo como mal. Entonces continúo leyendo, porque dice el 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí. Entonces quiere decir, él dijo, no, yo necesito que este muchacho no esté cerca mío, vamos a mandarlo a la batalla. Eso, lo mandó a la batalla, ¿por qué? Porque, ¿cómo era David? Era gigante así grande. No, él era todavía un muchacho, o sea, no era un niño, ya era un muchacho. O sea, un muchacho, no sabemos exactamente cuándo, pero pongamos que fuera de más de 15 y 16 años. O sea, ya era una persona que podía moverse, el cual era muy fuerte y también era valiente, porque él lanzó esa onda y para lanzar esa onda con fuerza, eso no era pues que era un debilucho, ¿no? Y resulta que
Saúl lo mandó a la guerra, lo mandó al frente, ¿cierto? Y por lo cual lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Vamos a ver más adelante que él hizo eso con mala intención. Él lo mataba a que fuera a la batalla para que en alguna de esas batallas lo mataran. O sea, lo mataba a los sitios más peligrosos con esa mala intención. Y se sacó la espinita porque como la gente lo victoriaba a él por los 1000, entonces él lo mató Por 1000. Sí. Sí, lo que pasa es que cuando ya David había matado a Goliat, cuando llegó al pueblo, la muchacha o la gente empezaron a cantar. Y entonces a cantar decía esa parte que Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Entonces eso le llegó al oído de Saúl y le sintió celo y envidia. Y este muchacho, un pelado, porque me va a poner 10 yo 1000 poquito yo y él no pasa. Entonces ahí comenzó él a su cabeza a maquinar que de eso, a raíz de eso, él buscó de matarlo o buscar la forma de que sacarlo de ahí del puesto. Pero se dio cuenta que Dios estaba con David y él no estaba, y Dios estaba con Saúl. Hay más rebelión y lo mandó a la guerra. Ahora, ¿cuál debería ser la actitud? Es que Saúl teme es por el reino, que le va a quitar el reino. Le va a quitar el reino. O sea, en sus maquinaciones eso era lo que lo preocupaba. Pero ¿qué pasaba? ¿Cuál era la actitud de David? Porque es que esa es la otra cosa. O sea, vamos viendo que Saúl es una perita en dulce no era. Entonces ya empezaba a maquinar, ya estaba por fuera de lo que Dios quería, era desobediente, pero ¿cómo era la actitud de David? ¿Cierto? Versículo 14 del capítulo 18 dice, y David se conducía como prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba delante de ellos. ¿Sí? Entonces, resulta que aquí Saúl empieza, o sea, Saúl, además de que era desobediente, empezó a volverse más bien como mentiroso. ¿Por qué? Vamos a leer el capítulo 17, dice, entonces Saúl dijo a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será una mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Ahí vamos viendo, es que él decía, no, que es que yo a este lo voy a mandar a la guerra, pero hasta que a otros lo maten, yo no lo voy a mandar. Y él creía que así iba a acabar con David, pero ya sabemos que no pasó. Versículo 18 dice, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida? O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey. Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel ¿Qué pasó? Resulta que el tema de los matrimonios en esa época, pues digamos que no era como tan, o sea, sobre todo en la parte política, se daban matrimonios con el objetivo de que hubiera unión entre familias, no necesariamente porque se quisieran, no puedes decir. Pero ¿qué pasaba? Resulta que aquí le habían prometido a David que si él le servía a Saúl, le iban a dar por mujer a la hija mayor. Pero eso ponía a David en una situación compleja, porque él decía, ay, de eso que es que... Eres de casado, también de la No, él decía, ¿yo cómo voy a ser el yerno del rey? Pues, o sea, me pone una situación en la que es como que, se va a confabularse para sacar al rey. O sea, Saúl estaba poniendo a David en una situación compleja, por todas estas tramas que se generan entre familias reales y todas las cosas. Porque él decía, no, pues es que realmente yo al final, él ya había sido ungido, David ya sabía que él iba a ser el rey. Y Saúl lo estaba poniendo en un punto donde si él decía, es que yo soy el rey, entonces iba a quedar como un zapato, como que venga, que es que este se aprovechó. Esa era una promesa de Saúl de entregar la hija mayor a la persona que matara al gigante. Esa era una de las Y por eso le entregó Saúl a Maré, ¿cómo se llama la muchacha? se llama Merab. Bueno, le entregó la hija mayor a David por promesa de esa. Eso, pero se la prometió, pero al final no le cumplió. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó después. Porque claro, él no se casó con la mayor,
Versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Entonces, que dijo, bueno, a la hora de la verdad yo no le quería dar esta hija mayor mía a David, pero de pronto a la menor sí, como ya no es tan importante. ¿Cierto? Porque pensemos lo siguiente, que es que en caso de que, por ejemplo, faltara uno de los hijos de Saúl, la línea del trono iba bajando, ¿cierto? Entonces él decía, no, que esté lo más abajito posible, que esté bien lejos la posibilidad de que este se quede con el rey. Entonces le terminó dando la hija menor. Pero entonces no fue así tan fácil. ¿Por qué? Porque el otro 21 dice, y Saúl dijo, yo se la daré para que sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. O sea, seguía maquinando. Los filisteos van a ir a buscar. Es una cosa tenaz ese Saúl, tiene muchas maquinaciones. Y dice, dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren también. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y en ninguna estima? Entonces aquí vamos a ver que es que él también tenía un problema. Y es que cuando la gente se iba a casar en esa época tenía que dar algo que llaman los dotes. Y esos dotes que son, que usted para poderse casar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo me quisiera casar con alguien, entonces tendría que darle como el equivalente a plata o bienes y cosas a la familia del padre para poder sacar a esa muchacha allá. Eso tenía una razón de ser. Y es que al haber menos manos, eso quedaba pues como menos manos en una familia, por decirlo de alguna forma. Entonces la manera de compensar eso era que la persona que se iba a casar con una muchacha tenía que dar plata en compensación por llevarse. ¿Sí? Y mire lo tramposo que es, porque dice que mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David diciendo que aquí el rey te ama. O sea, es que no, eso eran puras mentiras. Puras mentiras. Entonces dice el versículo 24. Dice, y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que seas tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Otra vez decía, no, vamos a matar para hacer una cosa bien difícil. Ojo pues, ¿cuántos eran? 100. Qué horror. Entonces, eso era mucha gente. eran muchos hombres que tenían que matar. Ajá. Sí, porque aquí ¿cuántas personas sabemos? Aquí hay menos de 50 personas. ¿Sabes? Bastante gente. Bueno. La idea era eso que David pudiera. Sí, la idea era ponerle una situación en la que lo mataran. Pero vamos a ver qué pasó. Dice, cuando sus siervos declararon a David esas palabras, pareció bien la cosa a ojos de David, para ser yerno del rey. O sea, realmente David no es que no quisiera, es que no tenía con qué. Porque claro, es que era difícil, pero ya cuando le pusieron una meta, entonces ¿qué hizo David? Y el amor que tenía David por el rey no le permitía ver ese doble corazón que había dentro de él. No, David no era bobo, él sabía, pero aún así trataba de hacer ojos ciegos a esa situación. Sí. Y dice entonces, y David estas palabras le parecieron bien a David para ser yerno del rey. Y antes de que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató 200. O sea, eran 100 y mató el doble. O sea, el que dijo, no, pues voy a hacer el doble por si las moscas. Para que no haya queja. Que no me saque con otro cuento. Claro, porque la vez pasada, ¿cómo es que se llama? Lo engañó con que iba a la mayoría y no se la dio, entonces dijo, para que ya no tenga excusa, vamos a darle el doble. ¿Cierto? Mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días.
vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo mucha estima su nombre. Entonces, aquí vemos varias cosas. La principal es que Saúl tenía celos porque a David le iba muy bien, y él empezó a tener temor, y ese temor, como ya hablamos, era porque él decía, este muchacho me va a quitar el reino. Entonces, él, con la intención de sacarlo, lo empezó a mandar a los lugares peligrosos para que lo mataran, pero aún así, en vez de hacerle mal, antes de eso le aumentaba más la fama. ¿Sí? Y no solo eso, y es que, ¿quiénes lo amaban? Los dos hijos. Ya, todo el mundo lo amaba. El pueblo lo amaba, ¿cierto? La hija lo amaba. Mical y Jonathan. Eso, y vemos también, vamos a leer un poquito atrás del versículo 18, dice, aconteció, 18:1, perdón. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, ¿cierto? El alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto con Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Cierto? Entonces vemos de que todo el mundo quería a David, ¿cierto? Decía como que no, pues es que básicamente a Saúl como que ya nadie le paraba bolas, en cambio David todo el mundo era encantado viendo cómo salía y peleaba con los ministerios y ganaba y todo le salía bien. ¿Sí? Entonces, eso fue la situación que le generó celos a Saúl, ¿cierto? Y, como vimos ya también, David se vuelve yerno de Saúl, ¿cierto? Vimos que esa situación en la que le prometió una hija, que era la mayor, y no se la dio, y después le prometió la menor, y para que no hubiera quejas, le dio el doble de lo que pedía Saúl, y era que tenía que entregar, tenía que cortárselo a un montón de enemigos de Israel. Es una cosa, pues, o sea, vimos que es un poquito macabro, pero eso era lo que habían pedido. Y David, que era ya un guerrero, ¿cierto? Y que, ¿cuántos dirigía? ¿A cuántas personas dirigía ya David? A 1000. Los que estaban ahí, pero no. Eso, pero él ya tenía una guarnición de 1000, ¿cierto? Y él, con todo, hizo las cosas bien, ¿cierto? Es que para poderme casar me piden eso, y yo lo hago y lo hago el doble. Vamos viendo, esas actitudes que tiene David son muy diferentes a las actitudes que tenía Saúl. Y no solo eso, sino que como Dios estaba con él, Saúl tenía cada vez más temor. Y ahí puse unos regalitos porque básicamente pues, tengo que llevarlo, le regaló ciertas cosas al rey Saúl para poderse casar con esa muchacha Mical. ¿Bien? Pero entonces vamos a ver esta última parte y que tiene que ver con el pacto de David y Jonatán. Vemos de que desde el primer momento en el que David vence a Goliat, ¿sí? Jonatán hizo pacto con David, ¿cierto? Y dice, volvamos a leer en el 18, dice que Jonatán, y lo amó Jonatán como a sí mismo, ¿cierto? Y esa parte es interesante porque, digamos que cuando uno lee esa parte, ¿cierto? Muchas personas que no son, pues que son bien inconversos, mal leen como esa parte de que no, que es que Jonatán amaba a David, ¿cierto? Y lo ponen como si fuera una cosa homosexual, ¿cierto? Y entonces yo por curiosidad empecé a mirar a ver esa palabra amar, que significaba pues y en dónde se usaba. Resulta que es exactamente la misma palabra que se usa para que el pueblo amaba a David, Mical amaba a David y Jonatán amaba a David, es la misma palabra, ¿cierto? Pero entonces el sentido de la palabra lo da es lo que la acompaña. Porque aquí dice, es que Jonatán amaba como a sí mismo, ¿cierto? O sea, lo amaba como cuando uno tiene un aprecio muy grande por una persona, ¿cierto? No tenía nada que ver con cosas sexuales ni nada. De situaciones que algunos quieren hacer ver como que sí, pero que no. Claro, y es entender el significado y la dirección de esa palabra amor. Diana y yo íbamos subiendo hacia la fundación y nuestro hermano Cristian lo encontramos y él dijo de una forma muy natural y nos dijo, los amo. Él llegó y nos dijo, los amo. ¿Cómo se llama, compañero? Cristian. Hágale, si hay que devolverlo, lo devolvemos. Venga, Cristian, venga, compañero. Entonces, el compañero dijo, los amo.
Y es así, nos ama. Pero ahí no hay ningún tipo de situación sexual o algo, nunca. Y aquí viene la cuestión, y es que esto igual vamos a leerlo con más calma en un momentito también. Pero vamos a ver, ¿cierto? ¿Cómo fue ese tema de esa relación entre David y Jonatán? ¿Cierto? Porque es una relación pues que era de amistad. ¿Bien? Entonces vamos a ver el capítulo. Bueno, vamos a hablar rápidamente del capítulo 19. Porque en el capítulo 19 vemos cómo Saúl intenta matar varias veces a David. ¿Cierto? Ya Saúl estaba en un estado de locura. Y ese hombre no lograba como... No, él decía una cosa y hacía otra. ¿Cierto? O sea, él ya básicamente está en un estado pues, de disvariado. Lo que decían no concordaba con lo que hacían. ¿Cierto? Vamos a leer. Dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. O sea, ya la cosa, todo el mundo estaba como pendiente de que Saúl tenía la intención de matar a David. Y dice: pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana. Y estate en lugar oculto y esconde. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré a ti de mi padre y te haré saber lo que hago. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: oh pues, vive Jehová que no morirá. Entonces aquí vemos de que Saúl se llenaba de celos, pero cuando le decían: no, pero venga, ¿por qué está haciendo eso? Y como que recapacita y decía: tienen razón, es que yo no estoy haciendo bien, no lo voy a matar. Pero vamos a ver más adelante que vuelve otra vez y cumple su palabra. ¿Sí? Y dice el versículo 7: y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Oh pues, ¿cómo así que como antes? ¿Cuál era el trabajo de David? Él tenía varios trabajos, ¿cierto? Uno de ellos era el arpa, ¿cierto? Él era el que llegaba y tocaba el arpa para que el rey tuviera calma de ese espíritu malo que le llegaba. ¿Y cuál era el otro trabajo? Él era guerrero, y también era pastor, pero para el rey no trabajaba como pastor, era solo para la fe. Entonces vemos de que él, en sus trabajos él siguió trabajando como antes, es decir, él seguía tocando el arpa y seguía haciendo la batalla cuando el rey lo mandaba. ¿Sí? Y dice el versículo 8 y el 19: después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo delante de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. O sea, estaba en el momento de calma porque le había logrado vencer, pero a Saúl le dio la locura. Y dice el versículo 10: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con su lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Entonces, ¿cuántas veces dice que ha perseguido Saúl con una lanza a David? ¿Cuáles estaban? 3. ¿Cuáles estaban? 3. Y no va a ser la última. Y dice el versículo 11: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto.
Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con una ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Entonces ahí vemos cómo era esa familia. Porque el Mical, ¿qué hizo? Dijo la verdad. No. Mintió también. Pero es una mentira que le salvó la vida a David. Claro, pero es mentira, es mentira. O sea, de todas maneras vemos que esa familia, ellos por conveniencia también se iban como adaptando, y eso digamos que tampoco está tan bien. Ya vamos a ver por qué. Porque Mical, sí, para salvarle la vida se puso a decir mentiras, porque realmente ella lo que tenía que hacer, a ella le iban a matar. No, ella era la hija del rey. ¿Por qué le iban a matar? No. Pero ella, aún con todo, terminó diciendo mentiras. Y entonces dice el versículo 15, dice: volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David diciendo: tráemelo en la cama para que lo mate. O sea, así de celoso estaba. Ella decía: no me importa que esté enfermo, tráigamelo en la cama que yo lo mato como sea. Y ya Saúl estaba en un estado espiritualmente muy mal. Y dice el 16: y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Oh, pues, con la que sale Mical. Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Entonces vemos. Ella está mentada. Sí, ahí está mentada. Sí, entonces esa mujer Mical, pues sí, amaba a David y todo, pero la verdad es que no era tampoco tan, ¿cómo se llama? Sí, no era tan correcta. No era tan correcta. Y vemos de que a partir de aquí Saúl trata de perseguir a David porque él se escapó, pero no es de que David se fue a encontrarse en una ciudad que se llama Ramá. ¿Quién vivía en Ramá? Samuel. ¿Cierto? Él fue a encontrarse en Ramá, ¿cierto? Con Samuel, y Saúl lo persiguió, y aún persiguiéndolo no lo logró agarrar. No lo cogió. Y así continúa, porque ya a partir de ahí David siempre le termina huyendo al rey, todo el tiempo. Pero entonces vamos a adentrarnos al capítulo 20. Dice: después David huyó a Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? O sea, es que David no se explicaba por qué me quiere matar, yo qué le hice, y él te más que pensaba y decía: yo qué le hice al rey, y todo. Entonces todo lo que él trataba de hacer era para agradar al rey Saúl. Y aún con todo, el rey Saúl seguía celoso, buscando matarle. No, que hay que tomar en cuenta que se fija en todo el trayecto del capítulo. Ahí nos damos cuenta que Saúl siempre buscaba matarlo, sea como sea, pero matarlo. Pero David siempre esquivaba y no trataba tampoco de poner también rabia, porque hay personas que hoy en día, una persona que no tiene rabia nosotros, ¿cómo respondemos? Con rabia. A cambio David no, es lo contrario. Él le respondía a él con rabia, pero él respondía con amor, con respeto, porque era el rey también. Y con obediencia él siempre con la apoyo del Señor. Y entonces aquí, a veces hoy en día, no nosotros, no también con el rabia, sino que también hay la solución de que hablar con esa persona o tratar de quererlo o hacer una cosa para que tú puedas entonces esa rabia. ¿Entiendes? Si agarramos con algo duros, entonces ahí va a haber una pelea o quizás una persona con consecuencias muy graves. Y que igual la actitud de David siempre fue conciliadora. Él no estaba tampoco, él, a pesar de que sabía que él iba a ser el rey, él no estaba buscando sacarle el reinado a Saúl, ¿cierto? El mismo Saúl era el que se hacía zancadilla para que la gente no lo quisiera. Porque imagínate usted sabiendo que el rey se enloquece y trata de matar al que todo el mundo quiere.
no tiene sentido, o sea, el mismo Saúl se había arrancado. Pero entonces, claro, David se encontró con Jonatán y le dijo, venga, ¿yo qué le he hecho a su papá para que me quiera matar? Entonces dice el versículo 2 del capítulo 20. Él dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará que yo pequeña y no me la descubra. Porque ¿qué pues me ha de encubrir mi padre en este asunto? No será así. ¿Sí? Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, no sepa Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Claro, porque ya David sentía que su vida peligraba, ¿cierto? Yo no sé si alguna vez han sentido que su vida peligra y uno dice, pero, o sea, a veces puede ser por mucha causa, hizo alguno que uno dice, no, es que me van a perseguir. Y a veces es injustificado. En el caso de David era injustificado. Él no entendía qué era lo que estaba haciendo mal para que le viniera esto. Continuemos leyendo. Entonces dice el versículo 4. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna. Esta nueva luna, ¿qué significa? Los judíos tienen varias fiestas. Y hay fiestas que se tienen que hacer siempre en la luna nueva, que es como el inicio de mes. Normalmente lo que hacen es que se reúnen en las casas y tienen como una comida especial de sábado. ¿Sí? Y esa comida especial pues dura 2 o 3 días dependiendo pues de la fecha. ¿Sí? Entonces al ser luna nueva, él, por ser yerno del rey, tenía que estar en la casa del rey para comer con toda la familia. ¿Cierto? Era una obligación. Entonces por eso dice esta parte de la nueva luna. Continuamos el versículo 15. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mi ciudad, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Entonces David le dice, vamos a hacer una prueba, porque es que David ya estaba convencido que el rey lo iba a matar. Y Jonatán seguía defendiendo a su padre diciendo, no, venga, es que mi papá no le va a hacer nada, el rey no le va a hacer nada. Y él decía, yo no me fío, pero hagamos una prueba para que usted esté convencido. Y con eso sabemos los dos si efectivamente la mente del rey está tranquila conmigo y no me va a tratar de matar. El versículo 7. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú. Pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Entonces ya David dijo, si yo realmente estoy haciendo algo malo, usted directamente máteme, porque es que me lo debería merecer. Pero como realmente él no estaba haciendo nada malo, él dijo, si me tienen que matar, me matan, pero pues él sabía que no había hecho, pues que David no había hecho nada malo. O sea, todo el mundo entendía que esa persecución que hacía el rey Saúl contra David era injusta. Todo el mundo. Y el único que se empecinaba en eso era el rey Saúl. Pero ya sabemos por qué, porque tenía celos. ¿Sí? Y justamente en esta escena que va a suceder, vamos a ver cuál es el pensamiento del rey Saúl más adelante. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea contigo. O sea, esto ya es una situación en la que ponen a Dios como testigo, porque van a hacer una especie como de juramento. 12. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora,
o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pues si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún mi añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y Jehová esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya Jonatán iba preparándose para lo siguiente. ¿Qué pasaba si Saúl se relajaba, decía, no, tranquilo? Eso lo que significaba es que no había problema, le avisaban a David y todo bien. Pero en caso que no, lo que iba a significar eso era algo muy grave. Significaba que en realidad el rey tenía por enemigo a David, y en este punto lo más posible es que ya todo el mundo empezaba a darse cuenta que David iba a terminar siendo el rey, por diversas razones, ¿cierto? Tanto Jonatán estaba temeroso, él decía, lo más seguro es que usted va siendo rey, solamente que quizás ellos imaginaban que la manera para que el rey David se volviera rey tenía que ser que los sucesores todos murieran. Eso significaba que Jonatán también tenía que morir. Entonces él inmediatamente de una vez hizo un juramento con David. Dijo que en caso de que, volvamos a leer, dice, ¿cuál? Es el 14, y si El yo 14. viviere. Eso, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, ¿cierto? Pensando en que su familia, ¿cierto? Iba a terminar siendo cortada en caso de que él ascendiera, ¿cierto? Todavía ascendiera como rey. Si hay que entender algo, cuando el rey moría, ¿sí? Si no había sucesor, entonces la práctica y lo que hacían era que acababan con toda la familia real, con todos, acababan con todos, los mataban. Entonces eso ya estaba establecido. Cuando Jonatán ve eso, pues ya es una amistad, hay un amor real y verdadero. O sea, hay una verdadera relación de honestidad entre Jonatán y David. Y en ese momento pues no es rey. Pero a futuro Jonatán dice, no, pues es que si esto va a ser así, yo voy a morir. Y de una vez asegura a David y le dice, pero usted va a hacer misericordia conmigo. Debe hacer misericordia. Y el rey David cumple, porque más adelante se muestra y el rey cumple, o sea, David cumple la palabra. A pesar de todas las situaciones que van a pasar, que vamos a ir viendo poco a poco. Sí. Sí. Y dice el versículo 15, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de él. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Estamos viendo de que ya de una vez Jonatán hizo un juramento, que aquí parece muy inocente, pero vamos a ver que al final David tuvo que cumplir ese juramento, porque pasaron cosas muy terribles con la casa de Saúl. Claro, y ahí se ve algo, hermanos y amigos, y es la fidelidad tiene que permanecer. Y por eso el Señor dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón. O sea, David lo que dijo fue fiel. Fue fiel. Y así sea un pacto entre personas, porque hoy por hoy uno diría, y las personas hacen un pacto y lo cumplen. En notaría. Y eso que ni en notaría. Entonces las personas hablan, y más aún cuando se hay esa relación de amistad. Entonces, entre hermanos tiene que haber mucha fidelidad, honestidad, transparencia. No puede haber la segunda por debajo de cuerda, menospreciando, debilitando o diciendo cosas que no son, porque eso afecta la relación. Pero la fidelidad tiene que permanecer. La fidelidad y en el amor cristiano y ese amor fraternal tiene que permanecer en todo verdadero Hijo de Dios. Y vamos a adelantarnos porque entonces en el versículo 24 dice, David pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de
lugar de David quedó vacío. O sea, la silla de David estaba ahí en medio de la mesa. O sea, era notorio que faltaba David, porque a él había dejado su silla especial, pero él no llegó. ¿Cierto? Quedó vacío. 26. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, ¿le habrá acontecido algo que no está limpio? Se aseguró, pues, de seguro no está purificado. Porque claro, resulta que si usted, por ejemplo, había, ¿cómo se dice?, matado a alguien en la guerra, ¿cierto? Usted no quedaba limpio, usted tenía que tener un proceso de purificación, que eso pues está escrito en el Pentateuco, ¿cierto? En uno de los mandamientos, cómo tenían que ser, tenían que lavarse, tenían que estar un tiempo, ¿cierto?, de purificación, tenía que hacer un sacrificio de purificación por los pecados, para poder estar limpio. Y entonces lo que pensó Saúl es que no, David no está limpio y por eso no está aquí. Eso fue lo que se imaginó, porque él tampoco abrió la boca, no preguntó ni nada. ¿Cierto? Dice el versículo 27. Al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no venía a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que te dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra el sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia a tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces fue lo que le dijo Jonatán. Y vamos a ver el versículo 30, es este nada, dice. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí vive sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Aquí vemos las verdaderas intenciones y lo que tenía en la cabeza Saúl y por qué estaba tan celoso. Él decía, es que este hombre David se va a quedar con el reino y usted que es mi hijo, que es la persona que va a heredar este reino, antes se está poniendo de parte de él. Es que para Saúl, ¿cierto?, en su mente confundida y totalmente ofuscada, no tenía sentido. Y estaba celoso de algo que no tenía que estar celoso, por lo que mencionamos más temprano. ¿De quién era el reino? Del que Dios se lo dé. Y Dios le había dado el reino, y ya también Samuel le había dicho a Saúl que Dios le había quitado el reino ya. Sí, es que hay algo. En el desarrollo de la historia, Saúl no desconoce que ya le desecharon, pero se quiere seguir armando. Quiere estar ahí. Es como cuando la gente sabe que está en pecado y sigue creciendo el pecado. Hombre, pero ya, no, quiere seguir. Y ve las cosas alrededor y entonces quiere contagiar y contaminar de pecado a otros. Y era lo que Saúl pretendía hacer. Quería volver a Jonatán en un asesino. Venga pues, es que vamos a acabar con David. ¿Cómo vas a acabar con el ungido de Dios? Eso no se podía. No, y que para Saúl él decía, es que él le va a quitar el puesto a usted, entonces se lo van a quitar. Y resulta que, la verdad sí, porque es que ya Dios había terminado. Ya lo había quitado. Sí, es que ya se lo había quitado, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué continúa diciendo? En 32. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? ¿Y que usted qué creen? Saúl le respondió. Pero no le respondió con palabras. Dice, entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Entonces, vemos de que ese es el punto de inflexión en el que ya Jonatán se da cuenta, por no hacer nada, porque ese hombre ya está totalmente loco. Sí, pues quería una enfermedad, pero pues tampoco. Pero sí estaba totalmente perdido. ¿Sí? Y llega un momento en el que le tienen que avisar a David. Entonces, le tienen que avisar a David. Y ya a partir de aquí es como que Jonatán y David no podían volver a ser
empieza lo que sería la persecución del rey David. Bueno, ahí todavía no era rey, ¿cierto? Empieza la persecución de David. Y por tiempo creo que ya llegamos como al momento en el que se nos acaba el tiempo. Entonces, la parte como importante me la voy a saltar hasta el versículo 40. Dice, luego dio Jonatán sus armas al muchacho. Bueno, hay una escena en la que Jonatán lo que hace es que lanza unas flechas, ¿cierto? Unas saetas, dice ahí en la Biblia, pero eso hace referencia a flechas. Por eso puse ahí en la imagen unas flechas. Y esas flechas era que si él lanzaba la flecha y mandaba a un muchachito, a un niño, a que fuera y que él le quitara el muchachito, sigue corriendo, corre, corre. Esa es la señal para decirle a David que todavía no se ha ido por la calle. Esa es la señal para decirle no, con el rey Saúl no hay nada que hacer, lo van a matar, para que huyera. Esa es la señal. Y entendió obviamente la señal, y eso lo que significaba es que a partir de ahí ellos ya no podían encontrarse para nada, ni tampoco pelear juntos, nada, porque ya a partir de ahí eran enemigos por culpa del rey Saúl. Y dice el versículo 40, y luego de que el muchacho se hubo herido, se levantó David del lado sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Ahorita vamos a volver a esta parte. El versículo 42 dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Entonces vemos de que ya esta es la despedida, ya a partir de aquí ellos cogen y se van cada uno por su lado, con un juramento de que tenían que protegerse de la familia del uno al otro. Pero ¿qué pasa? Como sabemos de que estamos en una época en la que todo el mundo tergiversa la palabra, ¿cierto? Esta parte de eso, hay gente, ¿cierto?, perversa, que toma eso para volver a meter el tema pues homosexual. Pero la palabra del Señor se llama ósculo santo. Sí, entonces, a raíz de eso me puse a investigar, cuando habla de los versos en la Biblia, en qué casos se suele utilizar. Y cuando uno, por ejemplo, busca una concordancia, ¿saben qué es una concordancia? Una concordancia es como una especie de diccionario. Pero cuando uno busca una palabra, ¿no?, dice en qué partes de la Biblia se utiliza esa misma palabra. Entonces resulta que cuando uno busca por besos en la Biblia, es muy curioso porque, por ejemplo, ¿quién besó a quién? Que ustedes recuerden. Judas. Pero Judas es en el Nuevo Testamento. Pensemos antes, en el Antiguo Testamento. Un segundo, quiero tener esto aquí. Dice, Génesis 27, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, con el olor del campo que Jehová ha bendecido. Eso fue el papá Jacob cuando ya estaba bien, cuando él era cieguito, entonces se le acercó para darle un beso. Entonces es un tema familiar, ¿cierto? Lo mismo cuando Jacob besó a Raquel y a sus ojos y lloró. Eso también es cuando se encontró con Raquel después de que los estaban persiguiendo, ¿cierto? Pero esa era la esposa, entonces dice, no, es que es con la esposa, ¿cierto? También dice en el 29:13 de Génesis, y lo oyó Labán, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermano, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa y le contó Labán todas estas cosas. Entonces vamos viendo que el tema de los besos no necesariamente, obviamente es entre la pareja, sí, pero es un tema que se hace con la familia, con personas muy queridas de nosotros. Aquí en Colombia no es común, pero por ejemplo usted va, no sé, a una Italia o a una Argentina y es normal que los saludos son un beso en la mejilla. Sí, Normalmente son de nuestra cultura. Beso significa, hay mucho significado beso, porque no es árabe. Cuando se saluda se besa el cachete, los dos, el cachete. Eso. La costumbre, por ejemplo, en Venezuela, la costumbre de los padres es besar el hijo, besar al padre. Ajá. Y le pide la bendición. Entonces hay muchas diferentes besos. Sí. Y es un tema cultural que obviamente la gente quiere buscarle cosas donde no hay, tratan de meter cosas que no son. Y me puse a mirar, pues hay una traducción de la Biblia, la llaman la Nueva Traducción Viviente. A mí, pues a la iglesia, ustedes saben que yo hubo una temporada que viví en Bogotá, los hermanos de la iglesia de Bogotá sugerían esa traducción para estudiar justamente porque es una traducción que es ajustada como a la palabra,
¿cierto? La Biblia. Pero que tiene un lenguaje un poquito más actualizado y además sigue una traducción viviente. No que la leamos aquí pues normalmente, pero para estudiar es útil. Y en esa traducción dice lo siguiente de estos últimos dos versículos, del capítulo 20, 41 y 42. Dice, en cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra, mientras se abrazaban y se despedían. Los dos lloraban, especialmente David. Finalmente Jonatán le dijo a David, ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Entonces, ese tema del beso, pues, si alguna vez le salen con esa, ya saben pues por qué sale eso ahí y qué significan los besos en la Biblia, que no necesariamente tienen una connotación sexual, sino que es una connotación familiar, ¿cierto? Y hasta aquí entonces, hermanos, es el tema del día de hoy, ¿cierto? ¿Qué aplicaciones de estudio podemos tener? Lo primero es que la ambición equivocada cuesta caro. ¿Cuál era la ambición que tenía Saúl? La ambición que tenía Saúl era que su hijo Jonatán fuera el rey después de él. Pero esa es una ambición equivocada. Una ambición equivocada porque Dios ya había. Exacto, el plan de Dios era diferente. Y la otra es que debemos ser leales a las promesas que hacemos, como hizo David con Jonatán. ¿Cierto? Cuando hagamos una promesa, cuando pongamos nuestra palabra de por medio, pues procuremos cumplir en la medida de nuestra